Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Esperamos darnos a entender en un tema que quizás no solo para su servidor, sino para todo el que trate de exponerlo, habrá de tener algunas dificultades. Y no es una justificación el tema de hoy, sino tratar de dar a conocer, ya que estamos a la víspera de celebrar 22 años el próximo mes. Entonces, que el tema de hoy le hemos titulado responsabilidades de nuestro ministerio. Y en esta mañana quisiera invitarlo a orar primero para poder irnos a los versículos que vamos a tomar como base. Oramos. Amado Padre que estás en tu trono de gloria, en el nombre santo y bendito de Jesucristo, el mismo que murió, el mismo que resucitó, el mismo que está sentado a tu diestra, Padre, venimos en ese nombre a suplicar gracia, a suplicar misericordia, a suplicar, Señor, sabiduría, inteligencia, fortaleza, Señor, conocimiento para poder hablar de tu palabra. Y que tú, Señor, puedas edificar por medio de la gracia de tu Espíritu Santo a cada uno. Que tú nos puedas bendecir, Señor, y que podamos salir edificados de este culto, Señor, de esta reunión donde cada uno de nosotros hemos comenzado, Señor, con la alabanza, con la adoración. Y ahora, Señor, que sea tu palabra la que nos bendiga. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera que con mucha alegría, ¿verdad? Una alegría de admiración, pueda saludar al que está a su lado, dándole la bienvenida. Bienvenido a la casa de Dios. Vamos hoy al capítulo 20 del libro de Hechos. Hechos capítulo 20. Vamos a tomar dos versículos de este precioso capítulo. En Hechos 20 vamos a tomar el versículo 27 y el versículo 28. Y dice la palabra de Dios: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hasta ahí dejamos. Este tema es bien extenso, es muy profundo. Y a manera de introducción, cuando un ministerio se desenfoca
y por el crecimiento o por la alegría o por todo el emocionalismo que se pueda ver, a veces tendemos, ¿verdad? Me incluyo, como a vanagloriarnos, como a pensar que por lo que somos o por lo que hacemos está fluyendo la bendición. Y por eso en otras congregaciones se ven cosas que no van conforme a la estructura bíblica. Con eso de las tecnologías, en los escenarios se ven luces, se ve humo, se miran vestuarios con un gran colorido. Y ante el ojo, con la emoción, ¿verdad? Despierta, como que anima. Pero eso es un aspecto emocional de lo que es la característica del ser humano. Los que hayamos escudriñado un poquito y que tratamos de entender lo que es conforme la palabra y lo que no es, nos detenemos, pensamos, analizamos. Pero hay una gran cantidad de personas que solo van por la corriente, no preguntan, no indagan. Entonces, y aparte de eso, que lo afirman como lo mejor y lo único. Y que pues eso es alegría, eso es liberación y eso es todo. Como ministerio, como Iglesia Cristiana Canaán, desde que nacimos siempre han habido esa serie de inquietudes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque cuando uno oye de congregaciones que crecen como llamarada, ¿verdad? Y uno manteniéndose, orando, ayunando y tratando de que aquello se desarrolle. Cuando iniciamos en el año 97, en el 2414 de la Blue Ridge, aquí cerca, oíamos de actividades evangelísticas, oíamos de muchos evangelistas, cantantes que visitaban las congregaciones. Y el grupito preguntaba, ¿y nosotros cuándo? Porque no celebramos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto aniversario. No era que no quisiéramos, sino que estábamos enfocados en aspectos que necesitábamos establecernos. Y todo bien económico, procurábamos cuidarlo, mantenerlo, hasta que en el 2003 hicimos una pequeña actividad. No era que no cupiéramos en el edificio, sino que decidimos hacerlo en una esquinita del parqueo. Y ahí celebramos no nuestro primer, sino la primera actividad de celebración de varios años. Como cuando el papá pobre se le pegó el sembrado y al hijo de 10 años le compró las botas, le compró su pantaloncito, su camisita, ¿verdad? Y le dijo, es por tu cumpleaños. Pero no era el primer año, sino ya había cumplido 10. Entonces, lo que hemos tratado es de mantenernos enfocados en la doctrina para que este ministerio, que no es nuestro, sino que es de Dios,
Y cuando digo que es de Dios, es porque yo no sé cuándo Dios empezó a pensar en esto. Dios empezó a inquietarnos en el año 92. Y luego en el año 93 se hizo una visita y haciendo cosas y viendo cosas, no podía su servidor ver con claridad lo que Dios quería. Y siempre, ¿verdad?, con el buen anhelo, con el buen deseo, preguntando qué quiere Dios, y Dios manifestando, Dios obrando. Pero como a veces, como que el espíritu de perfeccionismo, ¿verdad?, nos desorienta, nos desenfoca. Y queremos ver las cosas a nuestra manera de pensar, más no a la manera de Dios. Y por eso, en esta porción que hemos leído, dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Al menos como Iglesia Cristiana Canaán, esto lo hemos mantenido, de predicar la palabra, de anunciar la palabra, de enseñar la palabra. Y en lo otro, ¿verdad?, que también hemos tratado de tener el cuidado. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por muchos títulos, yo pedí a los muchachos de multimedia que eso lo pasaran en la nueva traducción viviente para que usted lo lea de otra manera. Y por muchos títulos que pueda tener un ministro, sean licenciaturas, sean doctorados, todo lo que se pueda hacer en teología o en escatología son buenos, pero nada, oiga bien, nada debe de sustituir quién es el amo, quién es el dueño, quién es el Señor de la ley, porque eso es darle la gloria a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. Entonces, eso nosotros hemos tratado de mantenerlo, hemos procurado y seguiremos procurando, porque no es nuestro, la intención, no es nuestra la gloria por lo que hayamos alcanzado, por lo que se haya logrado. La gloria es de aquel que murió y resucitó y ganó con su propia sangre, compró con su propia sangre a cada uno de nosotros. Como está escrito, estando muertos en delitos y pecados, así nos compró el Señor. Pablo, un héroe, un hombre que, aunque hayan algunos que hayan comparado a otros como él, yo no he conocido a nadie. No lo he visto en ningún libro ni siquiera de los grandes testimonios de muchos hombres que han hecho tremendas hazañas, pero no lo he podido comparar con el apóstol Pablo, porque si bien hablamos de nombres y apellidos, pues hicieron su trabajo y bien hecho. Pero hablando de Pablo, pues Pablo trató de hacer lo mejor que él pudo hacer. Y por eso, en la epístola a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 4, él escribe esta carta de la primera y segunda a los Corintios. Pablo habla de muchos temas y habla
aspectos personales de la conducta de algunos miembros de la iglesia de Corinto. Pero él siempre identificándose en el ministerio. Segunda de Corintios 4, versículo 1 y 2. Por lo cual, dice el apóstol, teniendo nosotros este ministerio, según, oiga bien, la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El involucrarse en un ministerio, pues habrá de venir información que lo aliente y habrá de venir información que lo desaliente. Habrá de venir información donde usted se va a sentir animado, se va a sentir que está haciendo bien las cosas. Pero habrá de venir información tal vez no solamente de afuera, sino de adentro, que lo va a desanimar. Y que si usted no está bien ubicado, al recibir esa información, va a hablar palabras que contradigan qué es o cuál es nuestro objetivo. Recuerde que Cristo nos ha llamado, en primer lugar, para perdón de nuestros pecados, para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y para que ya sea que muramos o ya sea que vivamos, dice Pablo, que seamos del Señor. Pero a veces, siendo del Señor, hablamos cosas incoherentes. Cuando aquel no es espiritual y vienen a usted y le dicen algo, fíjese que el hermano fulano lo conoce. Sí, sé de quién me está hablando. Fíjese que él dijo esto y esto, y uno saca la caja de lustre, ¿verdad? Y dice Pablo, por este ministerio que Dios nos ha encomendado, por su infinita misericordia, no hemos desmayado. Así que si el pecado, la debilidad, la tentación le ha pegado una pedrada a usted que lo ha dejado como sin aire, ¿verdad? Cuando digo esto, a veces el pecado nos ha golpeado duro, pero a veces no ha sido ni el pecado, sino que nosotros mismos nos hacemos las víctimas. Por ejemplo, estaba viendo en las actividades que hemos tenido, un muchacho en la hora de recreo tuvo un encontronazo con otro y haciéndose el débil decía no puedo respirar y hablando. Y el que no puede respirar se está muriendo, pues. Usted se queda un par de segundos sin respirar y no llegó aire al cerebro y usted tiene que tener cualquier consecuencia. Pero él lo que quería es que todas las niñas lo estuvieran rodeado y que le estuvieran dando agua y que le estuvieran limpiando el sudor. Así hay un montón de gente en las congregaciones que con todo quiere llamar la atención. Y en este país es más grave el asunto, porque en los ministerios se le presenta todo, ¿verdad? Como dicen en buen centroamericano, a boca de jarro. Lo vamos a traer, lo vamos a dejar. Y para ir a trabajar, ¿cómo hace? ¿Y qué es más importante? ¿No es más importante alimentar el espíritu, buscar de Dios, agradar a Dios para que las cosas vayan mejor? Pero todo lo queremos, hermano, con valet parking, ¿verdad? Aunque no tengamos carro, ¿verdad? Queremos valet parking, que nos vayan a traer y nos vayan a dejar y nos parqueen en el mejor asiento de la iglesia. Y cuando hablo de responsabilidades, es bueno tomar y tener bien claro lo que es la responsabilidad de un ministerio. Pablo lo define de muchas maneras. En cuanto al amor, él es dado al amor. En cuanto a la paciencia, es dado a la paciencia. En cuanto a predicar la palabra, dice, no me he rehusado. Pero cuando
Alguien quizás dijo, ¿verdad?, que lo habían bautizado y estaba renegando porque lo habían bautizado. Pablo dice, si a mí Dios no me ha mandado a bautizar, a fulano yo no lo he bautizado, a unos cuantos bauticé, porque sabe que la gente hasta por eso reclama. Y hay muchas razones, muchas maneras por las cuales no solamente usted puede decir en los días que vienen, sino que hay miles que lo han dicho, no, ya no sirvo más al Señor. No, yo ya no voy más a la iglesia. Y no usted, sino que yo he oído a pastores. Y dice, yo me equivoqué. Dios no me estaba llamando. Y yo no lo estoy culpando a usted, no estoy tirando este mensaje, sino porque por mí ha pasado. Yo he renegado cuando las cosas no salen como yo pienso. Muchos de ustedes han conocido, ¿verdad?, la anécdota de mi café y de una dona. Que yo fui a 200 millas de acá, solo llevaba un billete de a 20 y tenía 3/4 de tanque. Y yo iba con la fe y con todo lo que al predicar la palabra y cantar al Señor. Y luego de estar predicando, ¿verdad?, un hermano me va a regalar $10. Un hermano me va a regalar $10. Con eso la hago. Yo no pedía mucho. Y creo que es una de las pocas veces que han dado deseando. Yo no lo estaba pidiendo, sino que lo estaba deseando. Y para completar, ¿verdad?, según mi pensamiento, que Dios se agradara de mí por estar haciendo su obra, dije, yo voy a dar $5 de ofrenda para que Dios me dé más. Y me quedaron 15. Y dije yo, bueno, voy a echar $12 de gasolina, con eso llego. Andaba en un Nissan Sentra, con eso llego. Dije. Y con lo demás me voy a tronar mi café y me voy a tronar mi dona. Y como a la orilla de la carretera, ¿verdad?, había un semáforo y se oyó un chirrido de llantas y el gran golpe. Y por estar de boca abierta, y así como le ha pasado a usted muchas veces, por estar de metiche ahí, vuelvo a ver, en lo que volví a ver, $14.85 y solo tenía 15. Gracias a Dios que tenía 15. Pero mi café y mi dona. Yo dije, voy a esperar. Yo hoy sí voy a pedir. Hoy voy a perder la vergüenza. Va de esperar a un hispano porque no sabía cómo decir give me. Give me $2. Give me one donut. Give me one coffee. Nada de eso. No llegó nadie. Me resentí con Dios. Empecé a manejar y le dije, Señor, y le voy sacando todo el repertorio. Señor, yo he sido taxista de tus siervos. He andado jalando equipos de sonido. He andado arreglando sillas. He estado, y empecé a decirle todo el repertorio desde 1977 en todo lo que había sido mi vida cristiana. Y le digo, Señor, quiero la muerte. Quiero la muerte, Señor. Pero estaba triste. Y de repente siento como una infinita misericordia de Dios. Y empecé a quebrantarme y empecé a llorar. Y le dije, Señor, ¿cuánto he tratado de hacer en tu obra? Nunca he andado predicando porque me den un café y una dona. No me lo has querido dar. Y quebrantado y llorando, estaba cayendo una nevada y yo acelerando más de la cuenta porque me quería morir. Sí, Señor, me quería morir. Y llegué a la casa, al apartamento, a los Bagnell Apartment, y ahí continué en la oración hasta que amaneció. Y llegó un señor que no era ni buen cristiano. Pasaba más borracho que bueno. Me dijo, hermano, mi esposa, él le decía a Edita, no ha dormido toda la noche.
ha estado inquieta para el amanecer para que le traiga esta ofrenda. Y yo, por no venir solamente con las manos, porque esta ofrenda la manda a ella, yo aquí le traigo un café y una cajita de donas. Dios nunca va a hacer las cosas como nosotros queremos. Y le voy a decir algo. Si usted dice que ama a Dios, si usted dice que le ama a Dios, que le sirve a Dios, Dios nunca va a complacer sus berrinches. Dios quiere que se calme. La primera lección es que pasó la noche y Dios tuvo que negarme un café, Dios tuvo que negarme una dona. ¿Para qué? Para que yo hablara con Él, para que yo me desahogara con Él. ¿Ha dado usted sus diezmos? ¿Ha servido usted al Señor? ¿Siente que no ha conseguido lo que quiere? Llore delante de Dios. Si lo quiere hacer con berrinche, hágalo con berrinche. Hágalo como usted sienta. Pero no ande guardando esas cosas en su corazón. Ese día Dios quería hacerme entender muchas cosas. Pero no crea que porque fue bonita la experiencia lo entendí. No. En mis instintos, en mis anhelos de perfeccionismo, yo he tratado, ¿verdad? Quizás hablando de manera presurosa, darle a alguien el mejor consejo. Y como lo he hecho a mi manera, en vez de darlo, lo he ofendido. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere, con la fuerza de la religión, con la fuerza de la imposición, uno quiere que aquellos caminen como uno. Pero si no llenamos el requisito que Pablo había considerado, y lo dijo con toda autoridad: aprendan de mí como yo he aprendido de Cristo. Hay un montón de gente religiosa que no ha aprendido nada y quiere que todo el mundo aprenda de él. Y si es un cacarañaco, como dicen en el ejército, ¿qué nos va a enseñar? Si es un inconstante, si es una persona que no se desenvuelve de manera permanente en un privilegio, ¿qué nos va a enseñar? Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo dice en el versículo 2 de 2 Corintios 4, antes bien, dice Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Los requisitos, la responsabilidad de este ministerio: evangelismo, discipulado. Esa es la base. Evangelismo y discipulado. Evangelizar es las buenas nuevas de Cristo. El discipulado es conocer lo fundamental, lo esencial. Porque no todo el tiempo, ¿verdad?, vamos a estar en la especie de recién nacido. El niño, cuando va creciendo, entiendo que la edad para quitarle para quitarle el pecho, según los entendidos en el tema, es darle pecho 1 año, porque ahí va lo mejor de la leche de la madre. Si le sigue dando pecho, dicen los especialistas, lo que le está dando es agua y mal acostumbrándolo. No lo está nutriendo.
porque para eso ya le salieron los dientes y que empiece a comer. De los 2 años en adelante, a trabajar para quitarle el pamper, enseñarle que vaya al baño. Y ese es el orden del crecimiento. En la vida cristiana, hermanos, al tener la oportunidad de oír el evangelio, es de asimilarlo, es de ir creciendo, es de ir demostrando, es de ir, hermano, dando a conocer cuánto hemos valorado nuestra vida cristiana, cuánto nos sentimos estimulados en que Dios nos ha llamado. Y si no hacemos eso, vamos a andar, hermano, siempre con el pepe religioso, siempre buscando nuestra propia tolerancia. Por eso, aunque parezca fuerte, aunque parezca, hermanos, aspectos difíciles, que cuando yo les digo a los hermanos, hablen con fulano, díganle esto y esto y esto, mejor dígaselo usted, me dice. Porque hay gente que quiere andar con el pamper religioso y con el pepe. Así quiere andar. Que lo concienticen, que lo mantengan, que lo que aquí, que allá. Y cuando agarra el micrófono, él es la única estrella. Él es el 10. ¿Usted sabe cuántos futbolistas anhelan el 10? ¿Y por qué no se los dan? ¿Por qué no se lo ganan? En la iglesia cristiana, la gente que no crece, que no tiene convicciones, siempre quiere ser el 10. Siempre. Él quiere la exclusividad en todo. Y no trata de entender. ¿Y será que los ministerios tenemos esta responsabilidad de que la gente crezca? Sí, Señor. Sí. Tenemos la responsabilidad. ¿Cómo? Con la instrucción de la palabra. Pablo sigue diciendo en el versículo 7 de 2 Corintios 4: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder, sea para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siempre tenemos que considerar que somos de barro. ¿Qué quiere decir con esto? Somos imperfectos. Somos biliosos. Somos impacientes. Somos débiles. No sé, pero yo he visto cosas. Recuerdo a nuestro primer hijo. A él le gustaban mucho los animales. Y él jugando con un perrito bien chiquitito, un recién nacido, un cachorrito, lo quiso asustar. Y el perrito recién nacido, en vez de asustarse, le gruñó con todo y se le fue encima y sale nuestro niño a la carrera. A veces nosotros en la iglesia somos unos grandes bravucones, unos grandes delicados. Y como no nos pueden sacar la tarjeta roja, ¿verdad? Allá en el trabajo quiere hacer lo mismo y le dicen, ahí te voy a llamar después. Y él, de gran inteligente, él cree que lo van a llamar. No es así. Por eso, hermano, en la vida cristiana tenemos que aprender, aunque nos cueste. Y una de las mejores maneras para aprender es que seamos confrontados con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y esa responsabilidad, como le dije antes, lo vuelvo a repetir, la hemos tratado de cumplir.
y seguiremos tratando, porque es la única forma. Quizás nunca nos vamos a graduar, quizás nunca nos van a dar algún reconocimiento, quizás no nos van a decir ni una palabra, pero como no estamos por palabra, no estamos por reconocimiento, estamos porque amamos a Dios, porque le servimos a Dios, porque queremos agradar a Dios. Por eso debemos de estar. De tantos viajes que hicimos a esta iglesia en Charlottesville, hicimos muchos viajes. Han pasado más de 20 años y no he recibido nada por todo ese esfuerzo. Y cuando digo esto, lo digo en nombre de todos los que viajamos mucho a ese lugar. Pero alguien ha llegado después y le han dado un gran certificado como presidente fundador. Él no ha fundado nada, pero se la caló. Se la caló. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, muy responsable en cuanto al servicio del Señor, dice en 2 Corintios 4, 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si usted ama a Dios, si usted le quiere servir a Dios, espere tribulación, espere palabras hirientes, espere cualquier cosa. ¿Por qué? Porque así somos como seres humanos. Así somos. Y cuando digo estas cosas, no lo estoy diciendo como un reclamo. No lo estoy diciendo como una justificación, sino con la responsabilidad que exige la palabra de Dios en cuanto a ministerio. El apóstol Pablo siempre dio la palabra, de la cual nosotros tenemos que leerla y tratar de permanecer en ella. Porque hemos tenido la responsabilidad de no imponerle nada a nadie. Si usted va a ser un líder de esta congregación, nuestra responsabilidad es aconsejarlo, estar en la lectura bíblica, estar en la oración, estar en las comisiones de liderazgo, estar en los ayunos congregacionales, estar en las vigilias. Y les digo a los hermanos, no pongan a las personas y avísenles que no vengan porque tienen un privilegio. Porque hay gente que va a la congregación solo porque tiene privilegio. No es porque ama el poderse congregar. Y la responsabilidad nuestra es, ¿verdad?, estar en la mayoría de servicios. ¿Para qué? Para ser ejemplo, para darnos a conocer como responsables. Hemos tenido padres que quieren tener a sus hijos sirviendo en las diferentes actividades, y le digo yo, pero él tiene que involucrarse. Él tiene que estar en las actividades de manera permanente. ¿Por qué le digo esto? Porque es nuestra responsabilidad para no tener gente emocional, para no tener gente que solo quiere estar en lo que él quiere. Por eso no estoy de acuerdo en algunas cosas que he oído, donde, hermanos, si usted toca un instrumento y en la iglesia donde se congrega no tiene lugar, véngase. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Y se tiene que tener cuidado en todos estos aspectos.
Dice Pablo también en el versículo 17 de 2 Corintios 4, porque esta leve tribulación dice que es momentánea. Y esta leve tribulación produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque no le servimos simplemente a las personas, le servimos al Señor. Y cuando servimos, lo tenemos que hacer con toda responsabilidad, porque el premio, si viene de las personas, es muy poco. Aunque sea una buena camisa, un buen perfume que le regalen, o un buen par de zapatos, o una buena comida, es muy poco. Porque el premio que Dios nos da en cuanto a la bendición, dice que la bendición de Él, de Dios, es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Así dice la Escritura. Y luego en el versículo 18 dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra responsabilidad no son obligaciones. Nuestra responsabilidad es que si vamos a ceder algo, a conceder algo, lo vamos a hacer con toda la aclaración que tengamos que hacer. Nosotros oramos, cuando digo nosotros, todos los que fuimos parte del inicio de esta obra, oramos para que este templo fuera un santuario y se predicara la palabra de Dios, y con los límites y la fe que Dios había puesto en nosotros, diseñamos el edificio considerando las cosas que necesitaban. Nunca oramos para que este edificio fuera una funeraria o fuera un centro de celebración de quinceañeras o de boda. Nunca oramos por eso. Pero la gente quiere, por sus necesidades, por sus anhelos. ¿Sabe cuánta gente se muere a nuestro alrededor? Y todo el mundo quiere el edificio para el sábado en la noche y velar su muerto toda la noche. Es su anhelo. Si a usted se le muere un ser querido, usted quiere estar con él, aunque esté muerto, quiere estar ahí. Es normal eso. Obligados no estamos. Y como se le he dicho en otras ocasiones, en 2 o 3 veces me ha pasado. 2 veces. Que después de la 1 de la madrugada me he quedado solo con el muerto. Y yo le tengo miedo a los muertos. Yo siento que me van a hacer así. Toda la gente se va. Toda la gente se va. Cuando velamos a una hermana de acá de la iglesia, eran las 3 de la mañana y me dijo un sobrino, pastor, me dijo, me voy a ir a descansar un ratito. No, le dije yo voy a llamar a la funeraria. Ustedes dijeron toda la noche. Todos se fueron a las 12:30, a la 1 de la mañana y me quedo con unos cuantos aquí. La iglesia no es funeraria. Dígaselo que está a su lado, la iglesia no es funeraria. Dígaselo. No estamos obligados a velar a nadie. Nuestra responsabilidad ministerial es anunciar el evangelio, es discipular, es amar al prójimo, es tratar de hacer el bien todo el momento que tengamos la oportunidad.
Pero no es obligación concederle anhelos, deseos, caprichos a todas las personas. ¿Nos entendemos? Este día yo cumplo 60 años. Y por estos 60 años, mi anhelo, mi deseo es que a los que tengan que heredar este liderazgo, estén claros con las personas que van a continuar. ¿Me entiende? Dice la palabra de Dios que en el Salmo 90 acerca de los años de la vida son 70 y entre lo más saludable dice que son 80. Entonces, si yo tengo 60 me quedan 10, pero no para aguantarlo a tanto loco. Yo quiero vivir la vida. Si solo 10 me quedan, pues solo 10, ¿y usted cree que es bastante? Es poquito. Yo no quiero estar de 90. Los niños, a saber quiénes organizaron eso, me partieron un pastel y me cantaron el sapo verde. Y después se quedan preguntando, ¿cuánto es 60? 60, les decía yo. 60 years? A lot of years? ¡Wow! Y yo siento que ha sido así, mire. Bien poquito. Pero lo que me alegra es que de estos 60, en diciembre cumplimos 28 años de estar en el pastorado. Recuerdo la primera vez que me llamaron pastor, fue en el año de 1986. Una hermana que Dios había hecho un gran milagro, que su niñito se lo habían dado de alta en el hospital porque tenía leucemia y era mejor que fuera a morir a su casa. Y nosotros estábamos celebrando una actividad evangelística y después de la actividad evangelística nos llevaron a orar por ese niño. Y orando por él, ungiéndole con aceite, Dios me inquietó a darle un billete de a 25 colones. Dentro de mí habían dos aflicciones. Una, para que Dios sanara a ese niño al ver a aquella madre angustiada. La otra, de ver aquella gran pobreza, cómo se tenía que hacer si ese niño se moría. ¿Ve usted las dos corrientes? Deseando que el Señor lo sanara y afligido porque el niño se iba a morir. Así batalla nuestro espíritu con la mente natural. Y cuando llegamos, el niño estaba jugando fútbol. Se había levantado muy temprano y la mamá, desde que nos vio llegar, salió corriendo y dice: mi hijo ha comido bien, mi hijo ha sido sanado por el poder de Dios. Y me dice la mujer: gracias, pastor. Y yo le dije: uy, sentí pesada esa palabra. Pero hay otra gente que no, le encanta que le digan pastor, aunque no sea nada. Pero le encanta el título de pastor. Si eso es una tremenda y terrible responsabilidad. El ser pastor no es agarrar un grupo de sediciosos y malcriados con espíritu de divisionismo. Eso no es ser pastor. Ser pastor es amar la obra de Dios, servir con pasión en la obra de Dios,
despojarse de lo que uno tiene por aquel que Dios ha permitido ponérselo en el camino. Y yo por eso a los pastores no les llego ni a los callos. Hablo de los hombres de Dios, no de los locos que dicen que han fundado obras y no tienen nada. Solo han andado comiendo gallinas, por eso somos famosos. Arrasan hasta con los huevos del chompipe. Esos son haraganes mantenidos. La responsabilidad del ministerio no es algo común ni corriente, sino que es algo que tiene que verse el fruto. Un día de estos estábamos tomándonos un café, no sé si fue el jueves o el viernes. Mi hermana Caridad me dice: mira, qué bueno es que el esfuerzo de Panchimalco, ahí está la iglesia. El esfuerzo de Montebello, ahí está la iglesia. El esfuerzo de Chalón en El Salvador, ahí está la iglesia con un crecimiento maravilloso. El esfuerzo en Guatemala, ahí está la iglesia creciendo. Hace poco me mandaron unas fotos que le llamaron invasión evangelística infantil. Más de 100 niños en las calles, cada uno con su líder tocando puertas, predicándole, invitando a los niños. Como dice Pablo, el fundamento ya está puesto. El perito y el arquitecto es Dios. Nosotros solamente somos vasijas, pero no de un material carísimo, de barro, de lodo, pues. Eso es lo que somos. O sea que no permitamos inflarnos de cosas que no tenemos que hacer. Hay algo acá que en cuanto a nuestra responsabilidad, hay propósitos, hay anhelos, hay deseos. Bueno, me faltó Houston, ¿verdad? Está la obra de Houston también. 7 iglesias. Nuestro anhelo es tener resultados. De que la información bíblica sea bien trasladada. Y le repito, no le imponemos a nadie en los aspectos económicos, no le imponemos a nadie en las exigencias de servir. Sí le decimos que si lo queremos hacer, tenemos que hacerlo con calidad, con disposición. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios es un combo completo. El evangelio, su obra es de transformar. Y cuando estamos en ese proceso, debemos de andar en una búsqueda de buenos hábitos. Hábitos que nos reconozcan como personas pacientes, como personas justas, como personas que procuramos el bien para nosotros mismos y para los demás. Cuando hablamos de esto, a nosotros mismos, por esa transformación, se nos debe de exigir, no de afuera, sino de nuestro interior. Cuando a mí me señalan aspectos de la vestidura de las personas, pues a mí me entristece. Pero yo no le voy a imponer a nadie, ¿verdad?, de manera personal, qué color, qué estilo, qué talla, ¿verdad?, va a usar. Para las mujeres que tienen marido,
es el marido que tiene que fijarse desde la habitación. Salga de la mano con ella hacia el vehículo, la parada de buses. Véala de adelante y de atrás. La mujer tiene que tener inteligencia. De por sí, Dios hizo a la mujer inteligencia. ¿Por qué le puso como ayuda idónea del hombre? Porque la mujer tiene un aspecto especial. Pero ahora señalan a la iglesia y responsabilizan a los ministerios por ese nuevo vestir de las licras. Póngase una. Y si parece bolis o charamusca, avergüéncese usted sola. Porque yo a veces veo una que yo digo, ay, ya se le va a regarrar eso. Yo siento que ya. Si usted va a entrar al ministerio, ¿por qué aplaude? ¿Porque les da risa o porque están burlando de eso? Por la verdad, con amor y misericordia se corrige el pecado. Si conoce a alguien, vaya con la Biblia y llámela una oración y ayuno. No solamente nos burlemos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y el apóstol Pedro también escribe. Mire lo bonito de Pablo a Timoteo. Quiero que se lo pongan los muchachos ahí en la pantalla. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Quiero que lo lea en la Nueva Traducción Viviente, porque esta es responsabilidad ministerial. Primera de Timoteo, muchachos, capítulo 2, versículo 9 y 10. Estamos teniendo un poquito de problemas con la Nueva Traducción Viviente. Y la idea es irnos corrigiendo. La idea es tratando de modelar lo que la palabra nos enseña. Que no lo tomemos de manera impositiva, que no lo tomemos como una exigencia. Estamos ahí ya. Sino como una responsabilidad de no ser piedra de tropiezo de los débiles. En primer lugar, el mensaje en el versículo 8 va para los hombres. Dice Pablo a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La palabra va a lo modesto, a lo coherente, no a lo exagerado, no a lo provocativo. Y ahí está. En la Nueva Traducción Viviente. Entonces, me parece que no. No está en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían de llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropas costosas. Yo no sé si esa ropa es más barata de lo común y por eso lo hacen. Esta licra me voy a poner, dice. Nuestra responsabilidad es recomendarle
Cuando usted venga a la iglesia, póngase la mejor ropa que tenga. Lo más bonito. Lo mejor que tenga. Porque aquí le van a dar la mano, le van a dar un abrazo, ¿verdad? Hay gente que no le gusta ni bañarse. Esto es con los hombres, ¿verdad? ¿Las mujeres qué? Usted quizás, pero hay muchas que no. No hablemos por todos. Hablemos por nosotros mismos. Le dije al principio, no me estoy justificando ni estoy tratando de lavarme las manos en cuanto a requiere responsabilidad, sino tomar a bien el mensaje que el Señor nos ha dejado para que procuremos asimilar la enseñanza y tratar de ser mejores, no para competir, porque solo los religiosos, los vanidosos, los envidiosos, solo esos compiten. El siervo de Dios no compite. Trata de ser lo mejor para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Cuando Pablo dijo estas palabras en el capítulo 20 del libro de los Hechos, estaba en un lugar llamado Mileto y había tenido una gran cantidad de salidas y llegadas por diferentes lugares. Y estando ahí mandó a llamar a las autoridades de la iglesia de Éfeso. Y les dijo una palabra que a ellos les dio melancolía, les despertó un sentimiento. Y dijo él, por algunos lugares que yo he pasado y a los hermanos que he visto, creo que no van a volver a ver mi rostro. Me han profetizado, dijo él, de cosas que me esperan, porque ella iba a Jerusalén. No sé si voy a vivir, no sé qué va a pasar, dijo Pablo, pero voy decidido. El que le haya dicho que estoy cumpliendo mis 60 años, no me estoy despidiendo. Pero me puedo despedir sin decir ni pío, dijo aquel. Pero yo quiero que esté claro este asunto. Pablo habla de su responsabilidad. He procurado no serles gravosos, dijo. En otras palabras, he considerado que a ninguno de ustedes les he quitado. Él admira a los hermanos de Macedonia. Macedonia siempre ha sido una región muy pobre. Hoy, con la guerra de los Balcanes de hace un par de decenas de años, de los años 90, fue terrible esa guerra. Pero los macedonios, con ese espíritu de bondad que han mantenido siempre, ayudaron a muchos expatriados de la extinta Unión Soviética. Amados, en 22 años, cualquier persona puede decir cualquier cosa de muchos de nosotros. Pero procuremos que si tienen razón en lo humano, pero que tenemos una oportunidad de podernos defender. Cuando Pablo dijo estas palabras y ya estaba a la orilla del puerto, dice que se arrodilló y dice que los hermanos oraron por él
y lloraron por aquella palabra que Pablo les había dicho, que quizás no iban a volver a ver su rostro. Hermanos, con todo mi corazón, en estos 22 años he procurado, con los que han estado siempre a mi lado, he procurado tratar de hacer lo mejor. Mis imperfecciones me han manchado y he ido delante de Dios para decir todo: que soy inútil, que no merezco, que yo no sé, habiendo personas con mejores virtudes, con mejores cualidades, porque Él. Porque Él me ha dado la oportunidad. Y yo les pido perdón. Yo les pido perdón. No he sido lo que muchos de ustedes han esperado. Y yo agradezco al Señor y a cada uno de los hombres y mujeres que, aún viendo mis imperfecciones, no se han vuelto enemigos míos. No sé, pero este tema lo empecé a pensar en una semana que estuve con mi papá, cuando lo vi bastante enfermo. Casi no dormía yo al ver la condición de mi papá. Y él me dijo: hijo, jamás me imaginé que llegaras a ser lo que has sido. Me dijo: pórtate bien con los hermanos de Maryland. Aunque parezcan malos, no lo son. Quizás el malo eres tú, hijo, me dijo. Y eso tocó mi corazón. Por eso yo les pido perdón por haberme tolerado mis locuras. 22 años, no es fácil estar en una sola congregación. No es fácil. Aquí está Frank, que ha sido un hombre incondicional en las negociaciones que hemos hecho para el bien de esta obra. Está Benjamín, que siempre, a pesar de sus problemas como los míos, ha tratado de estar siempre. A veces se nos vuelve difícil, como muchos siervos, mujeres de valentía, que a pesar de los problemas están aquí. Y es poco lo que nos falta, pero por muy poco que parezca, nunca vamos a ser perfectos en esta tierra. Él completará la obra que Él ha comenzado. La obra que Él ha comenzado. No la comenzamos nosotros. No sé cómo
Me llamó el presidente de una corporación cristiana y él es un coreano y me preguntó si yo era William Melara. Sí, le dije, yo soy. Me dijo, me han dado tu teléfono para ver si estás interesado en un edificio. Sí, ya recibí la foto, ya recibí toda la información. Y le dije, ¿cuánto quieren? Y me dijo, queremos $3 millones. Está bueno el precio. ¿Pero ustedes quieren vender la propiedad? Sí, la queremos vender porque tenemos que irnos a un lugar más grande. Y yo dije, si mandamos el distrito 1, el distrito 2, que se vaya con un par de hermanos, líderes, ya como están, pensando yo en mi mente y oyendo a aquel hombre. Y le dije, te doy $1.200.000. Y me dijo, ¿cuándo? Hoy, le dije. ¿A qué hora? Me dijo. 3 o'clock, le dije. ¿De veras me estás hablando en serio? Yes, sir. Estoy hablando muy en serio. Y entonces me dice, te llamo. No, si me vas a llamar, me vas a llamar hoy, le dije. Mañana no. Me dice la hermana Caridad, pero ¿querés que se vaya el distrito? Que se vayan, menos problemas vamos a tenerle. O el distrito 2, que se vayan, le digo. Dios no nos ha mandado a tener la iglesia más grande. Dios no nos ha dejado para permitir todo lo que la gente quiere, sino para predicar la palabra. Fíjese que con esto termino. Hay semanas que yo la presión la tengo, pero bien bonito. Y le digo al doctor, mire, es una doctora, está pasando esto y esto. Y yo le digo, quiero dejar de tomar la pastilla. No. Los hermanos van a venir con todo, sea que se mueran, sea que se peleen, sea que tengan lo que tengan, y te vas a complicar. Y le digo, ¿y cuándo voy a dejar de tomar esta pastilla? Cuando termine de pastorearlo. O sea que ustedes son los culpables que yo tenga la presión alta. Todos los días estarse metiendo ese plástico, hermano. Pero si Dios es el que ha ordenado, Dios es que culminará su obra. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.